Eran las 5 de la mañana, y mis manos todavía ardían por el calor de la vaporera. Me había levantado a las 3 de la madrugada para preparar 100 tamales, los favoritos de mi hijo Rogelio, porque quería que todos desayunaran bien antes del viaje a la playa. Frente a mi casa rugía el motor de un autobús turístico de lujo. Veía subir a todos, primos lejanos que no visitaban hace años, los amigos ruidosos de mi nuera Brenda, e incluso vi subir a la chica que le hace las uñas a mi nuera. Todos reían, todos llevaban maletas brillantes y gafas de sol aunque todavía estaba oscuro. Con mi bolso viejo en una mano y la olla pesada en la otra, me acerqué a la puerta con el corazón lleno de ilusión, lista para mis primeras vacaciones en 15 años. Pero justo cuando puse un pie en el estribo, Rogelio se interpuso en mi camino. No me ayudó con la olla, me puso una mano firme en el pecho y me empujó suavemente hacia la banqueta. «Mamá, mejor regresa adentro», me dijo en voz baja, evitando mirarme a los ojos. «Brenda dice que este viaje necesita energía joven. Tú te cansas rápido, te duelen las rodillas y honestamente vas a amargar el ambiente de fiesta. Además, ya no hay asientos, calculamos mal». Sentí que el mundo se detenía y un frío terrible me recorrió la espalda. «¿No hay asientos?», susurré con la voz temblorosa. Miré por encima de su hombro hacia el interior del autobús iluminado, y ahí lo vi. En los últimos 2 asientos traseros, desparramada cómodamente bajo el aire acondicionado y ocupando el espacio de 2 personas, estaba Princesa, las 2 enormes gran danés de mi nuera. Los perros tenían su propio lugar reservado. La manicurista tenía su lugar, pero para la madre que les dio la vida, que cocinó toda la noche para ellos, no había espacio. Rogelio subió rápido. La puerta neumática se cerró en mi cara con un siseo despreciable y el autobús arrancó. Me quedé allí parada, sola en la banqueta, tosiendo por el polvo que levantaron las llantas, abrazando una olla de tamales que, de repente, pesaba más que mi propia alma. Entré a la casa arrastrando los pies. El sonido de la pesada puerta de madera al cerrarse resonó por todos los rincones, un eco hueco que me heló la sangre. Dejé la olla de tamales sobre la estufa apagada. 100 tamales que nadie se iba a comer. Me senté en la silla de la cocina, esa que tiene una pata coja y que Rogelio siempre prometió arreglarme pero nunca lo hizo. Y entonces me di cuenta de algo. No había ruido. Era un silencio absoluto, pesado, casi asfixiante. Por primera vez en 15 años no había una licuadora encendida, no había una lavadora centrifugando la ropa fina de Brenda, no había una televisión a todo volumen, ni alguien gritando desde el segundo piso, exigiendo que el desayuno estuviera listo. 15 años de mi vida dedicados a ser la sombra de esa casa, la mujer invisible que mantenía todo limpio, planchado y servido caliente. Y ahora, en medio de ese silencio sepulcral, mi mente por fin tuvo espacio para pensar con claridad. El ruido constante de mi rutina me había cegado, pero la repentina soledad me abrió los ojos de golpe. Sentada ahí, con las manos aún oliendo a masa y hojas de maíz, empecé a atar cabos. Me puse a repasar mentalmente los últimos 6 meses, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. El comportamiento de Rogelio había cambiado drásticamente. Mi hijo, el niño al que yo había criado sola vendiendo comida en la calle, se la pasaba de un humor de los 1000 demonios. Cada vez que intentaba platicar con él, me cortaba la conversación con un gruñido. Y siempre, la misma cantaleta: el dinero, que si la inflación, que si los gastos de mantenimiento, que si el negocio iba mal. Se quejaba a diario de estar en la ruina, pero contradictoriamente, las cajas de compras por internet de mi nuera no dejaban de llegar a la puerta. Pero hubo un recuerdo en particular, algo más oscuro, que empezó a taladrarme la cabeza: las firmas. Hace apenas un par de meses, Rogelio llegó apresurado, sudando, con un montón de papeles en una carpeta manila. «Mamá, firma rápido aquí, en estas crucecitas», me dijo, poniéndome una pluma en la mano casi a la fuerza mientras yo preparaba la cena. «Es para actualizar tu seguro médico. Ya ves que andas mala de la presión. El agente me está esperando en el carro. Apúrate que no tengo tiempo». Yo confié. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era mi hijo, la sangre de mi sangre. Firmé donde me indicó, sin leer las letras chiquitas, pensando en mi corazón de madre que él me estaba cuidando. El pecho me empezó a doler con fuerza, pero no era un infarto, era la angustia abriéndose paso. No podía quedarme ahí sentada lamentándome.
Necesitaba hacer algo, mantener mis manos ocupadas para no volverme loca. Agarré el trapo de sacudir y me dirigí al piso de arriba. Empecé a limpiar por puro instinto, hasta que llegué a la puerta del despacho de Rogelio. Él siempre me tenía estrictamente prohibido entrar a limpiar ahí cuando estaba en casa. «No me muevas mis cosas, mamá. Tú no entiendes de mis papeles», me regañaba constantemente. Pero bueno, pensé en ese momento, se iban a ir por una semana. Podía darle una sacudida al polvo sin que se diera cuenta. Abrí la puerta, y el olor a encierro me golpeó el rostro. El escritorio era un desastre monumental. Tazas de café a medio terminar, papeles arrugados, recibos tirados por doquier. Empecé a apilar las cosas con cuidado, tratando de poner un poco de orden en su caos. Al intentar mover una torre de libros pesados de administración que él usaba más de adorno que para leer, mi mano resbaló. Los libros cayeron al suelo con un golpe sordo, levantando una nube de polvo. Me agaché frotándome la rodilla mala. Mientras recogía el último libro de pasta dura, algo llamó mi atención. Había estado escondido detrás de esa torre, aplastado deliberadamente contra la pared. Era un sobre. Un sobre con el logotipo de un banco muy reconocido. Pero lo que hizo que el corazón se me subiera a la garganta fue el nombre impreso en la ventanilla de plástico transparente. Carmen Ruiz. Era correspondencia dirigida a mí. Correspondencia oficial del banco a mi nombre, llegando a la casa que yo misma había comprado con el sudor de mi frente. Sin embargo, el sobre no estaba sellado. Había sido rasgado por un extremo, abierto con evidente prisa, y luego escondido en el rincón más inaccesible del escritorio de mi hijo. ¿Por qué Rogelio abriría y escondería una carta bancaria que era mía? Mis manos, esas mismas manos que horas antes trabajaban sin descanso para complacerlo, empezaron a temblar descontroladamente. Dejé el trapo en el suelo. Me senté en su silla de cuero y metí 2 dedos temblorosos en el sobre rasgado. Saqué el papel doblado, grueso y con membrete oficial. Tuve que buscar mis lentes de lectura en la bolsa del delantal, porque la vista se me nublaba por el miedo que ya me quemaba por dentro. Desdoblé la hoja. Había un sello rojo gigante en la parte superior. Leí la primera línea y sentí que el piso de madera se abría bajo mis pies para tragarme viva. Decía: aviso urgente de atraso. Seguí leyendo, pasando la vista por palabras legales que apenas entendía, hasta que llegué al concepto principal. Decía claramente: préstamo hipotecario. Y luego, en números grandes y en negritas, la cantidad total del adeudo: $1.000.000. $1.000.000. El equivalente a $50.000. Un préstamo gigantesco garantizado con las escrituras de mi propia casa. El documento decía fríamente que había 3 meses de impago y que, de no regularizar la situación en un plazo máximo de 15 días, el banco procedería con el embargo inmediato de la propiedad. Me quedé paralizada, sin aire en los pulmones. Yo nunca en mi vida había pisado una sucursal para pedir un préstamo de ese tamaño. Yo no debía ni un solo peso en ningún lado. Y entonces, como una bofetada cruel e imperdonable, la voz de Rogelio apresurándome con la pluma volvió a hacer eco en mi cabeza. «Es para tu seguro médico, mamá. Firma aquí». No podía respirar. El papel con la cifra de $1.000.000 de deuda temblaba entre mis dedos como una hoja seca. Sentí un zumbido sordo en los oídos y las piernas se me aflojaron hasta que caí de rodillas en la alfombra del despacho de Rogelio. Con la poca fuerza que me quedaba, saqué mi celular del delantal y marqué el único número que sabía de memoria además del de mi hijo. Marqué el número de Lucha. Mi hermana menor siempre había sido la fuerte, la que no se dejaba de nadie, la que llevaba años advirtiéndome que Rogelio me estaba exprimiendo, pero que yo, ciega de amor maternal, nunca quise escuchar. Apenas contestó, mi voz se quebró en un llanto ahogado. Solo pude balbucear que me querían quitar la casa. Lucha no hizo preguntas. En menos de 15 minutos escuché el frenazo de su coche viejo frente a mi puerta. Entró como un huracán. Me encontró sentada en el suelo, hecha un mar de lágrimas, aferrada al papel del banco. Lucha me lo arrebató de las manos, lo leyó rápidamente y su rostro se transformó. Pero en lugar de abrazarme para llorar conmigo, me agarró de los brazos con una fuerza tremenda y me jaló hacia arriba. «Lávate la cara ahora mismo, Carmen. Las lágrimas no pagan deudas y el llanto no asusta a los rateros. Agarra tu bolsa, nos vamos al banco», me ordenó con esa voz que no admite discusión. Yo no tenía voluntad, así que me dejé llevar.
El trayecto al banco fue un borrón en mi memoria. Al llegar a la sucursal, Lucha me llevó directo al escritorio de atención a clientes. Nos atendió una muchacha joven, Margarita, que me conocía de hace muchos años, desde que iba a depositar las monedas y billetes arrugados que sacaba de la venta de mis guisados. Margarita me sonrió al principio, pero al ver mi cara pálida y mis ojos hinchados, su expresión cambió a una de profunda lástima. Me pidió mi credencial de elector. Tecleó algo en su computadora y luego me miró con una confusión que me partió el alma. «Doña Carmen», me dijo con voz suave, casi susurrando, «¿cómo sigue de su operación? ¿Todo salió bien?» Yo la miré sin entender, parpadeando torpemente. «¿Cuál operación, hija?», le pregunté con un hilo de voz. Margarita tragó saliva y volteó a ver a mi hermana. «Pues, la cirugía de corazón abierto. Por eso vino su hijo el mes pasado con los poderes notariales para retirar todo su fondo de ahorro para el retiro. Nos dijo que era una emergencia de vida o muerte». El aire abandonó la habitación. Lucha dio un golpe en el escritorio. «Imprime los estados de cuenta, ahora mismo», exigió. Cuando Margarita me entregó las hojas impresas, mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. Mi cuenta de ahorros, la cuenta donde había guardado cada centavo durante 30 años. 30 años de levantarme de madrugada, 30 años de quemarme los brazos con aceite hirviendo, de que me dolieran las varices por estar de pie vendiendo comida para sacar a Rogelio adelante. Estaba en ceros. Ni un solo peso. Le rogué a Margarita que me mostrara los documentos del retiro. Ahí estaba mi firma. Era casi perfecta, los mismos trazos curvos, pero le faltaba algo, el ligero temblor de mi artritis. Era una copia fría y calculada. Y luego vi el destino del dinero. Todo mi esfuerzo, toda mi sangre y sudor, había sido transferido de golpe a la cuenta de una sociedad anónima llamada Brenda's Dreams. Los sueños de Brenda. Mi nuera había financiado su vida de lujos, su ropa de marca, sus viajes y quién sabe qué más, vaciando las cuentas de la anciana a la que acababan de dejar tirada en la banqueta por no tener energía joven. Mi hijo y su mujer no solo me habían endeudado, me habían dejado en la miseria absoluta. Salimos del banco en completo silencio. Yo iba arrastrando los pies, sintiéndome como un cadáver que por alguna razón seguía respirando. Lucha me metió al coche y arrancó. Estábamos a medio camino de regreso a casa, cuando mi teléfono celular empezó a sonar. Lo saqué de la bolsa y en la pantalla brilló el nombre de Rogelio. Por un microsegundo, mi estúpido corazón de madre pensó que tal vez llamaba para pedir perdón, que se había arrepentido de dejarme llorando en la acera, que me extrañaba, que todo esto era un error terrible que él iba a explicar. Contesté y me llevé el aparato a la oreja. Se escuchaba música tropical de fondo y risas. «Bueno, mamá», gritó Rogelio por encima del ruido, con una voz alegre, sin una gota de remordimiento. «Oye, te llamaba para recordarte que vayas a la casa a darle de comer a las perras». «Ah, no, espérate. Qué tonto soy. Se me olvidó que Princesa y la otra perra vienen aquí con nosotros en el camión, bien a gusto en el aire acondicionado». Se rió de su propia broma. «Bueno, entonces te llamo para encargarte las orquídeas de Brenda. Mídelas bien y ponles solo agua purificada. No les vayas a echar de la llave porque se mueren y salieron carísimas. No salgas de la casa para que no se te olvide. Bueno, te dejo que ya van a abrir el buffet de mariscos y Brenda tiene hambre». Y colgó. No me preguntó cómo estaba. No le importó si llegué bien a la casa. Solo le importaban las malditas flores de la mujer que me había robado hasta el último centavo de mi vida. Me quedé mirando la pantalla oscura del teléfono mientras una sensación nueva, fría y afilada como un cuchillo empezaba a nacer en mi estómago. El trayecto desde el banco hasta el despacho del licenciado Ramírez fue un infierno silencioso. Yo iba recargando la cabeza contra el cristal frío de la ventana del auto de Lucha, viendo pasar las calles de mi ciudad sin realmente verlas. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de números, firmas falsas y traiciones. El licenciado Ramírez era un viejo amigo de mi difunto esposo, un hombre derecho, de esos abogados de la vieja escuela que todavía te miran a los ojos cuando hablan. Si alguien podía decirme si había una salida de esta pesadilla, era él. Llegamos a su oficina y Lucha, que no tiene pelos en la lengua, exigió que nos recibiera de inmediato. Cuando el licenciado me vio entrar, con la cara descompuesta y los ojos hundidos, supo que algo terrible había pasado. Me ofreció un vaso de agua
y me escuchó con paciencia mientras Lucha y yo le poníamos sobre el escritorio el aviso de embargo del $1.000.000 y los estados de cuenta en ceros. Él tomó sus lentes de lectura, suspiró pesadamente y empezó a revisar los documentos. Mientras pasaba las hojas, su rostro se fue endureciendo. Levantó el teléfono de su oficina y le pidió a su asistente que revisara el registro público de la propiedad y los expedientes en los juzgados familiares. Fueron los 40 minutos más largos de mi vida. El tic-tac del reloj en la pared me martillaba las sienes. Finalmente, la puerta se abrió y su asistente le entregó una carpeta amarilla. El licenciado Ramírez la leyó en silencio. Cuando por fin levantó la vista, ya no me miraba con lástima, sino con una genuina alarma. Carmen empezó a decir con una voz grave y pausada que me hizo temblar las manos. El fraude al banco y el robo de tus ahorros son crímenes terribles, pero me temo que eso no es lo peor que está pasando aquí. Tu hijo no solo te está robando tu dinero, está tratando de robarte tu vida entera. No entendía a qué se refería. ¿Qué más me podía quitar si ya me había dejado en la calle? El licenciado abrió la carpeta amarilla, la giró hacia mí y me señaló un documento sellado por un juzgado. Rogelio y su esposa interpusieron hace 3 semanas una demanda de juicio de interdicción en tu contra. Quieren que un juez te declare mentalmente incompetente. Quieren despojarte de tus facultades legales para decidir sobre ti misma, argumentando que estás perdiendo la razón y eres un peligro para tu propia integridad. El estómago se me revolvió. ¿Incompetente? ¿Yo? Que me levanto todos los días al amanecer, que hago las cuentas del mes sin calculadora, que todavía recuerdo los cumpleaños de cada pariente lejano. Pero, ¿cómo van a probar eso?, preguntó Lucha, tan asombrada como yo, golpeando la mesa. Mi hermana está más cuerda que nosotros dos juntos. El licenciado sacó otra hoja. Era un certificado médico, lleno de sellos de una clínica privada. Me acerqué para leer el nombre del doctor que firmaba al calce. Era el doctor Arturo Montes, el mismo cirujano plástico y dermatólogo al que Brenda visitaba religiosamente cada mes para ponerse inyecciones en la cara, un amigo íntimo de mi nuera. En ese papel, ese hombre que jamás en la vida me había tomado siquiera la presión arterial, declaraba bajo juramento médico que yo sufría de demencia senil en etapa avanzada, episodios severos de agresividad y pérdida total de la memoria a corto plazo. La sangre se me heló en las venas. Ya no era solo el dinero. Esto era una conspiración monstruosa. Si el juez aprueba este dictamen médico y dicta sentencia, continuó el abogado, con un tono sombrío, Rogelio será nombrado tu tutor legal. Ya no necesitará falsificar tu firma. Él tendrá el poder absoluto sobre la casa. Podrá venderla legalmente y hacer lo que quiera con el dinero. Pero Carmen, escúchame bien, porque esto es lo más urgente. El licenciado buscó al final de la carpeta y sacó un formulario de ingreso impreso en papel barato. Tenía el logotipo del gobierno del estado. Era una solicitud de admisión para el asilo San Judas Tadeo. Todos en la ciudad sabíamos qué era ese lugar. Era un asilo público, superpoblado, donde llevaban a los ancianos abandonados en las calles. Un lugar lúgubre, con olor a orines y cloro, donde los viejos entraban para no volver a salir, esperando la muerte en camas de hierro oxidado, porque no había presupuesto ni para darles de comer bien. Tu hijo ya pagó la cuota inicial de recuperación, dijo el abogado, mirándome directo a los ojos. La fecha de ingreso que solicitó es para el próximo lunes. Exactamente, un día después de que ellos regresen de su viaje familiar. El mundo dejó de girar. La bofetada final me golpeó con tanta fuerza que me dejó sin aliento. De repente, todo cobró un sentido macabro. El autobús, el viaje, la insistencia de que me quedara. Rogelio no me dejó en la banqueta porque no hubiera asientos, ni porque yo no tuviera energía joven. Me dejó en la casa porque quería que yo estuviera ahí, esperando dócilmente mientras él terminaba de preparar mi jaula. Me dejó atrás porque, en su mente, yo ya no era su madre. Era un estorbo que iba a ser arrastrado por la fuerza a un asilo de mala muerte el próximo lunes, para que él y Brenda pudieran vender la casa libremente. Ya no sentía dolor. El dolor de madre traicionada se había esfumado por completo. En su lugar, un frío paralizante se apoderó de cada rincón de mi cuerpo. El niño que yo había parido, al que le había curado las rodillas raspadas, por el que me había quitado el pan de la boca, no solo era un ratero y un cobarde, era un verdugo.
Estaba construyendo mi ataúd en vida y planeaba enterrarme en el olvido absoluto para poder seguir pagando los caprichos de su mujer. Miré a mi hermana Lucha. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de rabia. Luego miré al licenciado Ramírez. El terror puro que sentía empezó a solidificarse en algo distinto, algo pesado, oscuro y afilado que nunca en mis 68 años de vida había experimentado. Era puro instinto de supervivencia. Volvimos a mi casa, a ese silencio sepulcral que ahora se sentía como una zona de guerra. Me senté en el sofá de la sala, con los papeles del abogado apretados contra mi pecho, sintiendo que me faltaba el aire para respirar. Lucha, en cambio, no se podía quedar quieta. Caminaba de un lado a otro por la alfombra sacando lumbre por los ojos. De repente sacó su celular de la bolsa y empezó a teclear con furia. Yo la miraba sin entender qué buscaba con tanta desesperación en ese aparatito. «¡Malditos descarados! ¡Sinvergüenzas!», gritó mi hermana de pronto, con la voz temblando de puro coraje. «Ven a ver esto, Carmen. Ven a ver en qué se están gastando tu vida entera». Me acerqué arrastrando los pies. Lucha me explicó rápido que Brenda, mi nuera, me tenía bloqueada de todas sus redes sociales desde hacía meses para que yo no viera absolutamente nada de lo que publicaba. Pero Lucha, que es más lista que ellos, la seguía desde una cuenta falsa que usaba para vigilar qué hacían a mis espaldas. En la pantalla del celular se estaba reproduciendo un video en vivo. Lo primero que vi fue el mar azul turquesa brillante, las palmeras meciéndose con el viento y una alberca inmensa rodeada de camas balinesas blancas. Era un paraíso terrenal. Y justo en medio de la pantalla apareció el rostro bronceado y sonriente de Brenda, con unos lentes de sol inmensos y un sombrero fino de diseñador. Sostenía el teléfono con una mano y con la otra mandaba besos a la cámara. De fondo se escuchaba la música a todo volumen y los gritos de sus invitados, la manicurista, el tío Joaquín, todos riendo a carcajadas. «Hola, mis amores», decía Brenda a la cámara con esa voz chillona y fingida que siempre me había revuelto el estómago. Solo pasaba a presumirles este paraíso. Y quiero agradecer públicamente, porque este viaje está 100% patrocinado por mi amado esposo Rogelio para celebrar nuestro aniversario. Rentamos todo este resort de 5 estrellas, nada más para nosotros y nuestros invitados VIP, porque la verdad, nos lo merecemos. La indignación me subió por la garganta como bilis, pero lo que me terminó de romper, lo que me hizo dar un paso atrás como si me hubieran dado una bofetada física, fue un destello blanco en el cuello de mi nuera. Le pedí a Lucha que acercara la pantalla, agarrándole la mano porque me temblaba la mía. Mis ojos, cansados por los años, se fijaron en esa joya. Era un collar de perlas auténticas, perlas gruesas, pesadas y perfectas, con un broche de oro antiguo en forma de rosa. No era un collar cualquiera que compras en una tienda departamental. Era el collar de mi abuela, la única herencia de verdadero valor que yo tenía en este mundo y que atesoraba con el alma. Hace 2 años, ese collar desapareció misteriosamente de mi cajón de la ropa interior. Yo lloré por semanas enteras. Culpé a la señora humilde que venía a ayudarme a limpiar de vez en cuando y hasta la despedí injustamente. Puse candados en las puertas y viví con el miedo metido en los huesos, pensando que un ladrón se había metido a mi casa mientras yo dormía. Mi propio hijo me abrazó en aquel entonces, consolándome, y me dijo que no me preocupara, que lo material iba y venía, y que diera gracias a Dios de que yo estaba a salvo. Y ahora, esa reliquia familiar histórica adornaba el cuello bronceado y sudado de la mujer que me quería meter a un asilo del gobierno. No había existido ningún ladrón callejero. Me lo habían robado ellos. En mi propia casa, bajo mi propio techo, en mis propias narices. Pero el cinismo del video no terminó ahí. Brenda giró la cámara para mostrar a su amado esposo. Rogelio apareció a cuadro, en traje de baño, riendo a carcajadas con los amigos de su mujer, esos mismos que no cabían en el camión conmigo. Traía en la mano una botella de champaña enorme, dorada, de esas marcas francesas que cuestan una verdadera fortuna. La agitó frente a la cámara con arrogancia y destapó el corcho, dejando que la espuma carísima se derramara inútilmente sobre la arena blanca mientras todos le aplaudían como si fuera un rey. Yo sabía exactamente de dónde había salido el dinero para pagar esa estúpida botella de champaña. Esa botella era el techo de mi casa. Durante los últimos 8 meses,
Yo había estado guardando dinero en mi cuenta, privándome de comprar mis medicinas completas para la presión, vendiendo dobles turnos de guisados y durmiendo apenas unas horas, porque el techo del comedor tenía unas goteras terribles. Necesitaba impermeabilizar y reparar las vigas antes de que llegara la fuerte temporada de lluvias. Cada peso que me esforcé en ahorrar, con las rodillas hinchadas y las manos quemadas para no mojarme dentro de mi propio hogar, mi hijo lo estaba derramando sobre la arena de un hotel de lujo. Lucha me miró de reojo, esperando que yo me soltara a llorar de nuevo, esperando que me derrumbara en el sofá a lamentarme de mi cruz, como la madre abnegada, sufrida y ciega que siempre fui. Pero algo dentro de mí se rompió para siempre. Un clic definitivo y silencioso en mi cabeza. Ya no quedaba ni una sola lágrima en mis ojos. El pozo de mi tristeza se había secado por completo en ese preciso instante, y en su lugar se había encendido un fuego nuevo, un fuego frío, calculador y absolutamente despiadado. Me enderecé. Sentí que el dolor de mi espalda y el temblor de mis manos desaparecían mágicamente. Miré la pantalla del teléfono de Lucha una última vez, viendo cómo los perros inmensos de Brenda corrían felices persiguiendo pelotas en la playa, mientras yo, la madre que dio la vida, estaba a punto de quedarse en la calle y ser declarada loca. Respiré hondo, levanté la barbilla y con una voz que ni yo misma reconocí, una voz firme, de acero y vacía de cualquier sentimiento maternal, le dije: «Lucha, llama a un cerrajero, que venga ahora mismo». El cerrajero llegó en menos de media hora. Escuchar el taladro perforando el metal de la cerradura principal fue como escuchar cómo se rompían las cadenas invisibles que me habían atado durante 15 años. Cambié las chapas de la entrada, de la puerta trasera y hasta el candado del portón del garaje. Nadie, absolutamente nadie, iba a entrar a mi casa sin mi permiso nunca más. Cuando el cerrajero se fue, Lucha y yo nos quedamos solas en medio de la sala. Miré a mi alrededor con ojos nuevos, despejados de la niebla de la sumisión. La casa estaba atiborrada de cosas que no eran mías, o mejor dicho, que habían sido compradas con el dinero que me robaron a escondidas. El inmenso sofá seccional de cuero italiano blanco que Brenda presumía a la menor provocación, la pantalla plana de 80 pulgadas donde Rogelio veía sus partidos los domingos exigiendo que le llevara botanas, el refrigerador inteligente doble puerta que te decía la temperatura del agua y que costaba más de lo que yo ganaba en 3 años de vender tamales y guisados. Todo eso era un monumento a su egoísmo y a su descaro, construido sobre mi ruina financiera. Lucha, le dije, señalando el sofá blanco, llama a Don Chuy, el dueño de la casa de empeños y muebles de segunda mano del centro. Dile que traiga su camión de mudanzas más grande y a sus mejores cargadores. Todo esto se va hoy mismo. Y así fue. Durante los siguientes 2 días, mi casa se convirtió en un auténtico mercado de remate. Vendimos el sofá, la televisión gigante, el refrigerador inteligente, el comedor de caoba tallada, los espejos de diseñador de la entrada, la cava de vinos climatizada y hasta la cafetera carísima que molía los granos europeos al instante. No regateé mucho el precio. Necesitaba el dinero rápido, en efectivo y directo en mis manos. Ver cómo vaciaban la sala y el comedor fue la experiencia más extraña y liberadora de toda mi vida. Cada mueble lujoso que salía por la puerta principal era un peso de humillación menos sobre mis hombros viejos. La casa se iba quedando vacía, sí, pero por primera vez en años se sentía limpia. Con los gruesos fajos de billetes guardados en mi bolsa vieja del mandado, Lucha y yo regresamos a la sucursal del banco. Fui directo al escritorio de Margarita. Pagué en efectivo los intereses moratorios y las penalizaciones del préstamo hipotecario fraudulento. Por supuesto que ese dinero no liquidaba la deuda del $1.000.000, pero me compraba el activo más valioso en ese momento: tiempo. Ese pago detenía el proceso de embargo inmediato de mi propiedad y me daba el respiro legal que el licenciado Ramírez necesitaba para armar mi defensa y anular el fraude. Pero no me gasté todo el dinero de los muebles de Brenda en el banco. Guardé una parte importante para mi siguiente jugada, algo que aseguraría mi paz mental. Fui a una agencia de seguridad privada, de esas que vigilan las zonas residenciales exclusivas de la ciudad. Puse el efectivo sobre el escritorio del gerente y contraté a una pareja de guardias de seguridad privados, uniformados e imponentes, para que hicieran guardia en la entrada de mi casa.
Iba a necesitar un muro de contención cuando ese par de sinvergüenzas regresara de su paraíso caribeño pagado con mis lágrimas. Llegó el último día, unas horas antes de que el famoso autobús regresara de la playa. Subí las escaleras lentamente hacia la habitación principal. Esa habitación que Rogelio y Brenda habían ampliado y remodelado a su entero gusto, relegándome a mí al cuarto más pequeño y caluroso del fondo. Abrí las puertas de su enorme vestidor de madera fina. Ahí estaban colgados los trajes de seda de mi hijo, los vestidos de noche de lentejuelas de Brenda, sus decenas de zapatos de tacón alto, sus bolsas de marca ordenadas por color. No sentí ni una sola gota de remordimiento. Agarré un paquete completo de bolsas de basura industriales, de esas gruesas de plástico negro resistente, y empecé a meter todo adentro. No doblé absolutamente nada. Metí los vestidos finos hechos bola junto con los zapatos deportivos llenos de lodo. Arranqué las camisas de vestir de los ganchos con tanta fuerza que algunos botones salieron volando. Vacié los cajones de ropa interior de seda directamente al fondo del plástico negro. Todo, desde sus abrigos hasta sus perfumes importados, terminó en la basura. Llené 15 bolsas gigantescas, pesadas a más no poder. Lucha me ayudó a arrastrarlas por las escaleras, una por una, golpeando cada escalón, hasta llegar al patio delantero. Pero no las dejé en el porche ni cerca de la puerta principal. Las arrastré hasta el rincón más alejado del jardín, pegado a la reja de la calle. Ahí, escondido entre la maleza, estaba el viejo cerco de alambre y madera podrida que alguna vez usamos como perrera hace muchos años, un espacio sucio, lleno de polvo y hojas secas. Acomodé las 15 bolsas de basura negra exactamente ahí, apiladas contra la casita del perro. Si ellos habían considerado que el lugar adecuado para una madre era quedarse tirada en la banqueta mientras sus perros viajaban a todo lujo, con aire acondicionado, entonces el lugar perfecto para sus pertenencias finas, su ropa de diseñador y su soberbia era exactamente ese, la perrera. Entré de nuevo a mi casa, que ahora resonaba con un eco maravilloso por la falta de muebles ostentosos. Me preparé un café de olla en mi vieja estufa, me senté en la única silla de madera que dejé en la cocina y esperé. Estaba completamente lista. El autobús estaba por llegar, pero la mujer débil, silenciosa y manipulable que habían dejado atrás esa madrugada ya no existía. El reloj de la cocina marcaba exactamente las 5 de la tarde cuando el rugido pesado de un motor diésel rompió la tranquilidad de mi calle. El chirrido inconfundible de los frenos de aire me avisó que la hora de la verdad había llegado. Di el último sorbo a mi café. Me limpié las manos en el delantal por pura costumbre y caminé lentamente hacia la ventana de la sala. Me asomé por una pequeña rendija entre las cortinas que había mantenido cerradas a propósito. Ahí estaban, 40 personas bajando en estampida del enorme autobús turístico. Venían riendo a carcajadas, con la piel quemada por el sol, cargando sombreros de palma y recuerdos de playa. El alboroto era ensordecedor. Escuchaba las ruedas de las decenas de maletas golpeando el pavimento, los ladridos escandalosos de las dos gran danés exigiendo espacio, y la voz chillona de mi nuera dando órdenes a diestra y siniestra a sus invitados. Brenda bajó los escalones del camión como si fuera una celebridad desfilando por una alfombra roja. Llevaba unas gafas de sol gigantescas y caminaba meneando las caderas con aires de grandeza. Atrás de ella venía Rogelio, cargando 3 maletas pesadas, sudando a mares bajo el sol de la tarde, pero sonriendo para quedar bien con todos esos familiares y amigos que venían de gorrones a costa mía. Toda esa multitud se fue amontonando rápidamente en mi jardín delantero, pisoteando sin el menor cuidado las pocas rosas que yo había logrado mantener vivas con tanto esfuerzo. Brenda subió los 2 escalones del porche principal. Con un gesto de total arrogancia, sacó su llavero lleno de adornos brillantes y metió la llave en la cerradura de la puerta. Desde adentro, yo escuchaba el metal chocar. Intentó girarla hacia la derecha. Nada. La sacó, la sopló como si el problema fuera el polvo y la volvió a meter, empujando con fuerza, casi con coraje. El mecanismo, por supuesto, no cedió ni 1 milímetro. La nueva chapa de alta seguridad que el cerrajero había instalado el día anterior era absolutamente impenetrable. «Rogelio», gritó Brenda con fastidio, volteando hacia la multitud que esperaba en el pasto. «Esta porquería de puerta no abre. Seguro tu mamá le echó el seguro por dentro y dejó la llave pegada. ¡Qué barbaridad con esta señora!
Te dije que no la dejaras sola. Mi hijo dejó caer las maletas de golpe y subió corriendo los escalones, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. A ver, quítate, mi amor. Yo abro, le dijo con impaciencia, sacando su propia copia del pantalón. Metió la llave en la ranura y forcejeó. Al darse cuenta de que el metal ni siquiera entraba por completo y mucho menos giraba, su poca paciencia se esfumó en un segundo. Su rostro se transformó. Levantó el puño derecho y empezó a golpear la pesada madera de la puerta con una fuerza bruta que retumbó por los pasillos de mi casa vacía. ¡Pum! 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 ¡Mamá!, gritó Rogelio a todo pulmón. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Abre la puerta ya. Me urge entrar al baño. Vengo reventando desde la carretera». Volvió a golpear, esta vez usando ambas manos. La multitud en el jardín empezó a guardar silencio. Los murmullos confusos comenzaron a esparcirse entre los invitados. El tío Joaquín, la manicurista y los amigos presumidos de Brenda se miraban unos a otros, rodeados de equipaje bajo el sol abrasador, sin entender qué pasaba. Seguro se quedó dormida o ya no escucha por la edad. Se justificó Rogelio en voz alta ante sus amigos, tratando de mantener las apariencias de hombre en control. «Mamá, no te hagas la sorda. Abre la puerta de una vez. Hace muchísimo calor aquí afuera y Princesa necesita tomar su agua purificada». Esa fue la señal. Mencionar a los malditos perros antes que preguntar si yo estaba bien, si había comido o si me había pasado algo malo, fue la última gota que derramó el vaso. Me alejé de la ventana y caminé hacia la entrada con pasos firmes. A cada lado de la puerta principal estaban parados los 2 guardias de seguridad privada que había contratado la tarde anterior. Eran hombres inmensos, fornidos, vestidos con uniformes tácticos negros de pies a cabeza, con los brazos cruzados y semblantes de piedra. Los miré a los ojos y les di un leve asentimiento con la cabeza. En mi mano derecha sostenía un micrófono inalámbrico. Lucha, mi hermana, había traído una enorme bocina profesional, de esas que se usan para animar las fiestas grandes, y la habíamos colocado estratégicamente junto a la ventana abierta de la sala, apuntando directo hacia la calle. Yo no iba a gritar. No me iba a desgastar la garganta ni a rebajarme a hacer un escándalo callejero en la puerta de mi propia casa. Quería que mi voz sonara fuerte, clara, absoluta y sin espacio para interrupciones. Uno de los guardias quitó el grueso cerrojo de seguridad de la nueva chapa con un chasquido metálico seco y resonante. Al escuchar el ruido, Rogelio dio un paso atrás, relajando los hombros, seguramente esperando que yo saliera con la cabeza gacha, pidiendo disculpas por la demora y corriendo a ofrecerles vasos con agua fresca a sus invitados. Pero la puerta se abrió de par en par de un solo golpe, y lo que vio lo dejó congelado en su lugar. No salió una anciana encorvada en delantal de cocina. Frente a él se alzaron los 2 gigantes de seguridad, bloqueando completamente el umbral como una muralla humana impenetrable. Sus rostros no mostraban ni una pizca de emoción. Rogelio abrió la boca, pero las quejas se le quedaron atoradas en la garganta. Brenda, que estaba justo detrás de él con los brazos cruzados, se quitó las gafas de sol de un tirón, abriendo los ojos desmesuradamente al ver a los hombres uniformados. Yo di un paso al frente, colocándome justo en medio de los 2 guardias. Llevaba mi mejor vestido, el cabello bien peinado y la espalda más recta que nunca en mis 68 años. Encendí el micrófono. Un ligero y agudo zumbido de retroalimentación salió por la potente bocina de la ventana, haciendo que los 40 invitados en el jardín dieran un respingo colectivo y voltearan a verme con atención total. Hasta los perros dejaron de jadear. Todo el vecindario, desde la banqueta hasta la esquina, estaba a punto de escuchar mi verdad. Levanté el micrófono, miré a mi hijo directo a esos ojos que de pronto se llenaron de terror y respiré profundo. El silencio en el jardín era tan denso que se podía escuchar el zumbido de una mosca. 40 pares de ojos me clavaban la mirada. Rogelio, con la cara roja de furia y desconcierto, dio un paso hacia los guardias, pero al ver que no se inmutaban, retrocedió. Su soberbia de siempre intentó salir a flote, negándose a aceptar que había perdido el control. «Mamá, te volviste loca», gritó, agitando los brazos. «¿Qué circo es este? Diles a estos gorilas que se quiten de mi puerta ahora mismo. Tenemos invitados, por el amor de Dios». No moví ni un solo músculo de la cara.
Con la mano izquierda saqué mi teléfono celular del bolsillo. Ya tenía la llamada en curso. Lo acerqué al micrófono que sostenía en la mano derecha y presioné el botón de altavoz. La voz grave, pausada y autoritaria del licenciado Ramírez retumbó por la enorme bocina que apuntaba hacia la calle, rebotando en las fachadas de las casas vecinas. «Señor Rogelio Ruiz», resonó la voz del abogado, clara e imponente. «Le habla el licenciado Arturo Ramírez. Le informo que todas las acciones que su madre está tomando en este momento están bajo estricta asesoría legal. Y le notifico públicamente que hemos iniciado un proceso penal en su contra y en contra de su esposa, la señora Brenda». Rogelio palideció. El color rojo de su furia se drenó por completo, dejándolo blanco como una hoja de papel. Abrió la boca para interrumpir, pero la voz del abogado no le dio tregua. «Los cargos en su contra incluyen», continuó el licenciado, y cada palabra era un latigazo en el aire: falsificación de documentos oficiales y de firma para la obtención de un crédito hipotecario por $1.000.000 sobre esta propiedad. Robo agravado y abuso de confianza por vaciar los ahorros de toda la vida de la señora Carmen. Y lo más grave, conspiración y fraude procesal al intentar declararla mentalmente incompetente con diagnósticos médicos falsos, con la única y perversa intención de internarla en un asilo público del Estado este próximo lunes para despojarla de su hogar. Un jadeo colectivo se escuchó en el jardín delantero. Las 40 personas que venían riendo a carcajadas hace apenas unos minutos se quedaron petrificadas. El murmullo comenzó como un susurro y rápidamente se convirtió en un avispero. El tío Joaquín, que siempre se creyó el patriarca moral de la familia, bajó la mirada al pasto, visiblemente avergonzado. La manicurista y los amigos de Brenda, esos que venían de gorrones bebiendo y comiendo con mi dinero, de pronto soltaron las asas de sus maletas. Se dieron cuenta, frente a todo el vecindario, de que las vacaciones de lujo de las que acababan de disfrutar habían sido financiadas con la sangre, el sudor y la libertad de la mujer anciana que estaba parada frente a ellos. Rogelio estaba mudo, temblando de pies a cabeza, pero Brenda, fiel a su naturaleza manipuladora, no iba a caer sin hacer un gran teatro. Se abrió paso a empujones entre sus amigos, se paró al frente y con una voz quebrada y lágrimas de cocodrilo empezó su acto de víctima. «Por Dios, no escuchen a esta pobre señora», gritó Brenda, llevándose las manos al pecho. «Mírenla, está enferma, está perdiendo la razón, la demencia senil la tiene inventando locuras. Nosotros solo queríamos cuidarla, llevarla a una clínica donde la atendieran bien por su propio bien. Nos está difamando porque su mente ya no conecta con la realidad». Esperaba que dijera exactamente eso. Desconecté la llamada, bajé el teléfono y metí la mano en la carpeta de plástico que llevaba bajo el brazo. Saqué 2 hojas de papel, impresas a todo color y en tamaño extra grande para que no quedara ninguna duda. «¿Demencia senil?», pregunté por el micrófono, con una voz tan fría que congeló instantáneamente los murmullos del jardín. «¿Será mi locura la que te compró ese collar, Brenda?». Levanté la primera hoja. Era una captura de pantalla gigante de su transmisión en vivo desde el resort, donde se veía claramente su cuello adornado con el collar de perlas de mi abuela. El mismo collar familiar que yo lloré por meses, pensando que un ratero se había metido a mi casa mientras dormía. Los ojos de Brenda casi se salen de sus órbitas. Instintivamente se llevó las manos al cuello para ocultarlo, pero era inútil. «Y supongo que también fue mi demencia senil la que firmó esta transferencia bancaria», dije, levantando la segunda hoja y mostrándola a todos. «Mis ahorros de 30 años de trabajo, el dinero con el que pagué la educación de mi hijo, transferido directamente a una cuenta empresarial fraudulenta llamada Brenda's Dreams. Mis ahorros, Brenda. El dinero de la vieja loca pagó tu champaña francesa, pagó el resort de 5 estrellas y pagó este lujoso viaje al que me prohibieron ir porque yo no tenía energía joven». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevió a defenderlos, ni siquiera Rogelio, que miraba sus propios zapatos como si deseara que la tierra se abriera y se lo tragara vivo. Las pruebas eran irrefutables. Las máscaras de los hijos perfectos y exitosos se habían hecho pedazos frente a todos sus conocidos. Miré a esa multitud petrificada, luego miré a Princesa, la enorme perra que jadeaba echada sobre las maletas finas, y finalmente fijé la vista en el hijo que parí. «Ustedes querían un viaje familiar sin mí»,
dije lentamente, acercando el micrófono a mis labios para que cada sílaba quedara grabada en sus memorias para siempre. Les gusta mucho viajar, ¿verdad? Pues entonces sigan viajando, porque a partir de este preciso segundo, en esta casa no hay lugar para ustedes. No hay lugar para su soberbia ni para su ropa de marca, que por cierto, ya la empaqué en bolsas de basura y está tirada allá atrás en la perrera. Y definitivamente, no hay ni siquiera un lugar en el suelo para que duerman sus perros. Largo de mi propiedad. El sonido del micrófono apagándose fue el golpe de gracia. De repente, las piernas de Rogelio cedieron. Mi hijo, el hombre arrogante que me había empujado hacia la banqueta en la madrugada, se desplomó de rodillas sobre el pasto, justo frente a los gruesos zapatos de los guardias de seguridad. Pero yo sabía perfectamente que no estaba llorando de arrepentimiento. No le dolía haberme roto el corazón, no le pesaba su traición. Le aterraba la simple idea de pisar una cárcel. «Mamá, por favor, mamita linda», suplicó, arrastrándose un par de centímetros hacia adelante, juntando las manos como si estuviera rezando a una virgen. «Soy tu sangre, soy tu único hijo. Tú me criaste, tú me amas. No me puedes hacer esto, no me puedes mandar a la cárcel, me van a destruir ahí adentro. Todo fue un error, una mala decisión. Te lo juro por Dios que yo te lo iba a pagar todo». Ver a un hombre de casi 40 años llorando de esa manera tan patética habría ablandado el corazón de cualquier madre en el pasado. Habría corrido a levantarlo, a limpiar sus lágrimas y a perdonarle todo. Pero mi corazón, el que latía ciegamente por él, se había quedado allá, en el asiento vacío del autobús. Lo miré desde arriba, imperturbable, como si estuviera viendo a un completo extraño pidiendo limosna. Antes de que yo pudiera responder, la verdadera naturaleza de Brenda salió a la luz. Al ver a su esposo humillado, suplicando en el suelo y con la amenaza real de una condena sobre sus cabezas, la máscara de nuera dulce y refinada se hizo pedazos. Su rostro se desfiguró por la rabia. En lugar de arrodillarse junto a él para apoyarlo o defenderlo frente a su familia, le dio una patada a la maleta más cercana y le gritó con una voz llena de veneno puro: «Eres un inútil, Rogelio. Un reverendo bueno para nada», chilló Brenda, perdiendo toda la compostura frente a sus amistades, agitando las manos histéricamente. «Me prometiste que todo este asunto estaba arreglado. Me juraste que tu madre ya no iba a ser un problema y que la casa era nuestra desde hoy. No sirves ni siquiera para controlar a una pobre anciana. Por tu culpa estoy pasando esta humillación pública». Rogelio la miró desde el suelo, con los ojos muy abiertos, como si apenas en ese instante se diera cuenta de con quién compartía la cama. La mujer por la que había sacrificado, robado y traicionado a su propia madre, lo estaba apuñalando por la espalda frente a medio mundo, dejándolo completamente solo. No les di tiempo para seguir con su triste espectáculo. Metí la mano en la carpeta amarilla y saqué un fajo de hojas engrapadas con el sello oficial del Ministerio Público. Sin decir una sola palabra más por el micrófono, di un paso al frente y dejé caer el documento. Las hojas aterrizaron secamente en el pasto, a centímetros de las rodillas temblorosas de Rogelio. «Esa es la copia de la denuncia penal», dije, con un tono bajo pero tan firme que cortaba el aire cálido de la tarde. «Ya está firmada, sellada y lista para ser procesada. Tienen exactamente 30 días para devolverme el 50% del dinero que me robaron. Solo la mitad. Consideren el resto como el precio definitivo que estoy pagando por no volver a verlos el resto de mi vida. Si en 30 días no veo ese dinero depositado de vuelta en mi cuenta, el licenciado Ramírez tiene la orden estricta de entregar las pruebas originales a las autoridades para que giren las órdenes de aprehensión. Y ahora, lárguense de mi vista. No quiero que vuelvan a pisar mi banqueta nunca más». Me di la media vuelta. Le hice una seña a los guardias para que mantuvieran su posición bloqueando la entrada, y entré a mi casa, cerrando la pesada puerta de madera a mis espaldas. Me quedé parada en la sala, observando todo a través de la pequeña rendija de la cortina. Lo que pasó allá afuera fue la verdadera justicia poética. Los 40 invitados que habían disfrutado de los mariscos, la playa y el champán pagados con mi sudor, de pronto actuaron como si Rogelio y Brenda tuvieran una enfermedad contagiosa. Nadie se acercó a consolarlos. El tío Joaquín agarró su maleta, bajó la mirada con vergüenza y caminó rápido hacia la esquina para buscar un taxi. La manicurista, pálida del susto,
Sacó su teléfono y pidió un auto, alejándose a paso veloz sin siquiera despedirse. Uno por uno, los gorrones fueron abandonando el jardín, huyendo despavoridos de la escena del crimen. Vi a Rogelio levantarse torpemente, sacudiéndose el polvo del pantalón. Corrió hacia uno de los amigos de Brenda, que ya estaba subiendo a su camioneta, pidiéndole de favor que los llevaran a algún lado, que les dieran un aventón porque no tenían a dónde ir ni efectivo para pagar un hotel. El supuesto gran amigo simplemente negó con la cabeza. Subió el cristal oscuro y arrancó, dejándolo con la palabra en la boca. En menos de 15 minutos, la calle quedó completamente vacía de autos y de risas. El sol comenzaba a ocultarse. En medio de mi jardín delantero solo quedaban ellos dos. Sin casa, sin dinero robado, sin amigos y con la sombra de la cárcel persiguiéndolos de cerca. Lentamente, como almas en pena, caminaron arrastrando los pies hacia el rincón del fondo, cerca del viejo muro de piedra. Ahí encontraron la perrera. Brenda soltó un grito ahogado de horror puro al ver las 15 bolsas de basura negras apiladas entre la tierra seca. Tuvo que arrodillarse en el polvo para rasgar el plástico y sacar sus costosos vestidos de diseñador, ahora arrugados y mezclados con la basura. Mientras rebuscaban su vida entera entre bolsas de plástico, Princesa, la enorme gran danés amarrada a un árbol cercano, empezó a ladrar de manera escandalosa. Tenía hambre. Estaba acostumbrada a comer carne de primera, pero esa noche nadie tenía un techo para ella, ni agua purificada, ni mucho menos un lugar con aire acondicionado. Los ladridos secos del animal hambriento fueron la única música que acompañó a mi hijo y a su esposa mientras cargaban sus bultos de basura a cuestas, caminando sin rumbo por la calle oscura, alejándose para siempre de la única mujer que realmente los había amado. Ha pasado exactamente un año desde aquella tarde. Ya no vivo en esa casa enorme y silenciosa. Al final la vendí. Liquidé hasta el último centavo de la deuda del banco y con lo que me sobró compré un departamentito precioso frente al mar, el sueño que siempre tuve y que siempre pospuse por darles todo a los demás. Ahora mis mañanas huelen a brisa salada y no a pisos trapeados. Tomo clases de salsa 3 veces por semana y abrí un pequeño club de cocina con mis nuevas amigas, donde cocinamos por puro gusto y no por obligación. De ellos supe por mi hermana Lucha. Como era de esperarse, Brenda le exigió el divorcio a Rogelio en el instante en que se dio cuenta de que él estaba completamente en la ruina y con una demanda encima. Me cuentan que mi hijo ahora trabaja lavando platos en la cocina de un restaurante, doblando turnos para intentar pagar sus deudas. Lucha me dijo que él todavía intenta mandarme mensajes de texto cada mes suplicando que le preste dinero, pero yo cambié mi número de teléfono al día siguiente de haberlos corrido. Perdí a un hijo, es verdad, pero me encontré a mí misma. Y quiero decirles algo a todas las personas que me están escuchando. Nunca permitan que la palabra familia se convierta en una soga que les asfixie el cuello. El sacrificio es noble, sí, pero sacrificarse por alguien que es un malagradecido no es amor, es una absoluta estupidez. ¿Alguna vez te has sentido como si fueras solo un mueble más dentro de tu propia casa? Déjame la palabra libertad en los comentarios si apoyas la decisión que tomé. No olvides dejar tu like y suscribirte aquí en Update X24H para seguir escuchando estas historias de la vida real que nadie más se atreve a contar. Nos vemos en la próxima.